Dice Romanos 5:5, es fácil para memorizar, Romanos 5:5. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. La fe es gozosa siempre. No tiene que ver nada con las circunstancias. A veces son circunstancias duras. Y ahora vivimos algunas circunstancias complicadas, muy complicadas. Pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si somos creyentes, el amor de Dios está ahí. Somos recipientes de la gracia de Dios. Su amor está ahí. Debe desbordar. Es muy interesante el cuadro que alguien puso ahí en la entrada. Dice que nosotros damos de lo que Dios nos da. Que el amor de Dios desborda en nuestros corazones o algo así. Bueno, no puedo recordarlo. Es muy interesante. Quizás que no estamos lo suficientemente cerca de la fuente para poder llenarnos de ese amor que nos ha sido dado en abundancia. Que es un amor gozoso, que es un amor que se goza con los hermanos y las hermanas. A menudo pensamos de manera crítica y a veces ponzoñosa y hacemos mucho daño. Pero tú y yo somos parte de la familia de Dios. Hay una frase muy bonita que a mí me llena extraordinariamente. En un determinado momento en el Evangelio, lo hay en 3 de ellos, pero os remito a Mateo 12:50. Alguien le dice, mira, ahí fuera a Jesús está tu madre y tus hermanos. Y quieren hablar contigo, ¿estás muy ocupado? Y le dice Jesús, mirad, mis hermanas y mis hermanos son aquellos que guardan y temen la palabra de Dios. Ese es mi vínculo. Aquellos que aman y temen la palabra de Dios. Muy bonito, podéis, si queréis, subrayarlo. Porque esos son con los que nosotros tenemos necesariamente que mantener la comunión en el Espíritu. Aquellos que aman, siguen, reverencian y viven la palabra de Dios. Se hace necesario. Esos son mis hermanos y mis hermanas, por los que yo debo estar dispuesto a todo. Y ahí ya analizad vosotros los pormenores. A todo. Fijaos, dentro de la escena, en el templo encuentra expresión esa fe, esa esperanza y ese amor. Lo tenéis ahí. Y no estoy diciendo nada extraordinario. Fijaos, podemos orar en privado. Y de hecho espero que oréis. Lo hacemos en público también, tenemos nuestra reunión de oración. A algunos se les pide que oréis en el culto público, para algunos es un acto un poco complicado, porque tenéis pánico a poneros de pie y orar. Bien, la oración se puede hacer privadamente, pero la alabanza es imposible. La alabanza tiene que ser pública y notoria. Tiene que ser manifestada en público. No podemos alabar para adentro, no existe eso. ¿Cómo vamos a traer gloria a Dios, alabanza a su nombre, si no lo hacemos con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestros labios? Por si alguien tiene duda, por si piensa que yo me he perdido en algún punto del mensaje. Hay un salmo hermosísimo y en 3 versículos casi seguidos menciona esta consideración. El Salmo 22, que se aplica directamente a Jesús, pero que es un salmo que nos instruye extraordinariamente. En el versículo 22, dice, en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación te alabaré. En el 23 dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Es estimulante. A veces el equipo de alabanza se siente un poco incómodo porque no le seguimos. Y no es que no sepamos música, que la verdad no sabemos música. ¿Pero tenemos ganas de adorar? ¿Queremos expresar nuestra alabanza a Dios? Yo pienso que sí. Bien. Versículo 25. De ti, Jesús, de ti, será mi alabanza en la gran congregación. Dentro de la asamblea, dentro de tu pueblo, dentro de tu iglesia, yo debo con mis labios ensalzar tu nombre, bendecir tu nombre, traer gloria a tu nombre, precioso nombre, por todo aquello que estás haciendo. Considerando el texto que tenemos delante, vamos a hablar 2 pinceladas, una para Simeón y otra para Ana. Me encanta Simeón, porque es un hombre dócil al Espíritu. No es un hombre reacio para actuar.
Algunos dicen si Simeón sería joven o mayor o no sé qué. Yo me decanto porque era un hombre mayor. Me decanto por ello porque dice, ahora ya me puedes despedir, Señor, en el sentido de que ya puedo morir feliz porque realmente he llegado a la culminación de mi deseo, a verte, ¿no? Entonces yo quiero pensar que era de aquellos jubilosos jubilados, aquella gente maravillosa que estáis dentro de esa edad dorada. Era un hombre mayor, pero un hombre que no se había endurecido por medio de las pruebas de la vida. Era un hombre dócil al Espíritu de Dios. Y ahí tenéis el texto que voy a usar ahora como breve reflexión, entre el 25 y el 32, de Lucas 2. Es un hombre con el que Dios habla, y es un hombre que responde a la llamada de Dios. Es un hombre que está dispuesto. Hay una expectación en su corazón siempre, pero también hay oídos atentos para la voz de Dios. Arranca el texto con un he aquí. Os he dicho muchas veces que cuando aparece esto, ciertamente podemos abrir los ojos o prestar atención porque lo que viene a continuación es muy importante. En un tiempo de incertidumbre, Dios está actuando. A lo largo de la historia profética se anuncia la venida del Mesías. Todas las generaciones hacia atrás habían esperado el momento. Y nos dice que el Espíritu trae a Simeón al templo en la hora precisa, que nadie lo sabía. Únicamente José y María dirían, bueno, tal día iremos al templo, porque es el momento preciso, pero aparte de lo que es el núcleo familiar, nadie lo sabía. Pero Dios conoce cada pensamiento del corazón humano y trae a esta tercera persona hacia él. Y dice, y aquí, un hombre, me encanta esta frase, un hombre, porque Dios trabaja con personas. Y a veces trabaja con multitudes, pero normalmente trabaja contigo y conmigo. Un hombre. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre, en una ciudad populosa, que en la Pascua llega a haber como 2 millones de personas, mucha gente para aquel lugar, dentro de los muros. Pero había un hombre que realmente responde al carácter de Dios, responde a la invitación de Dios y refleja la presencia de Dios en su vida. Que esto es muy importante. No podemos tener contacto con Dios sin ser transformados. Entonces, cuando dice, por sus frutos conoceréis el árbol, tened cuidado con esto, porque esto habla también acerca de nosotros, porque dice que era un hombre justo y piadoso. Y podemos quedarnos con esta fraseología a nivel humano. Diríamos, este Simeón era buena gente, que se dice hoy, ¿verdad? Buena gente. No, era un hombre cortado por el patrón de Dios, que es justo y santo. Y aquel que estaba caminando en las huellas del Señor, por necesidad, reflejaba la justicia y la santidad de Dios. Me diréis en una proporción ínfima, seguro, porque ¿quién como Dios? Solo Dios es único, ¿verdad? Pero aquellos que están bajo su cuidado, bajo su presencia, tienen o tenemos, vamos a comprometernos, que reflejar ese contacto con lo divino. Cuando Moisés bajaba del monte, su rostro reflejaba la gloria de Dios, a tal punto que tuvo que cubrirse, porque la gente quedaba pasmada delante de él. Y no era el caso. No tenían que mirar al hombre, tenían que mirar a Dios. Así que Moisés decide cubrirse, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros nos movemos en esta sociedad nuestra caduca y nadie sabe que caminamos con Jesús. Es que no se nota. Es que no se huele, ¿verdad? No somos olor fragante. Es que no se nota. Pasamos desapercibidos. Pero Simeón era justo y piadoso. Son cualidades que deben marcarnos en nuestras relaciones con los demás. Caminar a la luz del Evangelio, caminar a la luz de la palabra, intentar traer justicia a este mundo de injusticias, caminar por el camino recto, en nuestra propia vida mantener un equilibrio entre la verdad y la mentira, desechar la mentira, caminar en la verdad, entre la luz y las tinieblas, desechar las tinieblas, caminar a la luz de Cristo, presentar el carácter de Dios, ser piadoso. En el vocabulario de la calle es una persona beata, ¿no? Una persona que vive en el templo. Pero a la luz de la palabra es una persona que refleja esa unidad espiritual con el Dios de gloria. Que su corazón se inclina hacia lo bueno, hacia lo santo,
que desea, anhela la presencia de Dios. Decía el salmista, ¿verdad? ¿A quién tengo yo? Fuera de ti, nada. En la tierra no hay nada absolutamente que me llame la atención, pero en ti está mi gozo, ¿verdad? Es lo que pedía el salmista. La piedad es un regalo de Dios para aquellos que se acercan a Él. ¿Creéis que estoy hablando de manera vana? Os remito a 2 de Pedro 1:3. Es un texto muy bonito. Estoy hablando de la 2 de Pedro. Quizá deberíamos echarle un vistazo al llegar a casa. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, no es un ejercicio que nosotros adquirimos con el uso, sino nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El contacto con Dios tiene que reflejarse en el contacto con los hombres. O somos o no somos. No podemos vestir el vestido de santidad del domingo y vivir como impíos el resto de la semana. Simeón es un modelo precioso de justicia y de piedad. Para nosotros es muy interesante. Dice la palabra, esperaba la consolación de Israel. Lo hemos visto esto al principio. Su corazón estaba ahí, en las promesas de Dios. Él estaba puesto su corazón ahí, y tiene que ver con su fe. ¿Qué hay en tu corazón? La fe nos ayuda a vivir. Sigo pensando que la fe hace la diferencia. Y la fe marca una línea divisoria entre el que cree y el que no cree. Todos somos hijos de Adán, somos gente pecadora. Algunos de nosotros redimidos por gracia de Dios. La fe hace la división. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no podemos vivir de manera que podamos recibir la bendición de Dios si no creemos a Dios. Si hacemos a Dios mentiroso. Dios no puede mentir, su carácter es santo, es fiel, es veraz. Guiado por el Espíritu. Me encanta esa frase que hemos leído hace un momento. Guiado por el Espíritu. Yo soy creyente, el Espíritu de Dios está en mí. Pero ¿hasta dónde Dios puede guiarme? Es decir, ¿hasta dónde yo le concedo las riendas de mi vida al Señor? ¿O sigo yo teniendo la batuta? ¿Sigo yo teniendo la voz última? ¿Sigo yo marcando el camino a seguir? ¿O realmente el Espíritu de Dios me guía? Y a veces pensamos que esto es algo esotérico, algo, no sé, como que vamos a volar en una nube. Pero es en el día a día, cuando tomamos decisiones. Este hombre estaba en su casa. No digo que estaría viendo la tele porque no había tele, pero estaba en su casa y el Espíritu le dice, Simeón, ven al templo, te voy a mostrar algo. Y él agarra su túnica y se va al templo. ¿Cuántos estamos dispuestos a tomar este paso de obediencia? A veces encontramos excusas para no seguir la pauta del Espíritu. Así que el hombre, más allá de lo que es un deseo, bueno, hoy voy a la iglesia, porque hoy tengo ganas de ir, tengo unas ganas de cantar que no veas. El otro día alguien decía, me encanta cómo cantáis. Para mí esto es somero, está vacío de contenido. El Señor está aquí, en medio de ese pueblo, y nos convoca. Y estamos aquí para alabar el nombre del Señor y gozarnos. De tal manera que la mano de Dios, podemos decir, me ha traído hasta aquí porque la ha provisto y me ha guiado para llegar a este punto. ¿La providencia de Dios se hace efectiva en nuestras vidas? ¿O es algo muy abstracto? Lo trajo al templo. Es interesante. Algunos menosprecian el lugar de encuentro. Yo adoro a Dios en mi casa, con esto tengo bastante. No me hables de la iglesia, porque la iglesia ya sabes, ¿no? Claro, la iglesia está constituida de gente pecadora y cada uno es de su padre y de su madre. Pero no te olvides que Dios está en medio de su iglesia, edificando su casa. Y si tú quieres ver a Jesús en sábado, tienes que ir a la sinagoga, porque es allí donde está. Y si hoy quieres ver a Jesús entre su pueblo, tienes que venir a la iglesia. Sea la primera, o sea la segunda, o sea la tercera, donde quieras. Pero es inevitable. Si quieres ver a Jesús, tienes que venir al encuentro de Jesús en medio del templo. Allí se manifiesta el Señor con su gracia y con su salvación. Mirad, fue allí donde Simeón vio cumplidas sus expectativas. Señor, que yo vea tu salvación.
¿Cuántas veces habrá orado o pedido Simeón